Pues bienvenidos a todos a un nuevo programa de Semente de Vencer. Hoy estamos con Driss Brani, presidente del movimiento marroquí progresista. Es un placer tenerte a ti con nosotros para poder charlar un ratito y te preguntaría ya directamente, ¿cuáles son a día de hoy las principales medidas que pueden promover una alternativa democrática revolucionaria en Marruecos? Eh, Primero, gracias por recibirme en tu programa, compañero Daniel. Así que para responderte, en el contexto actual, nuestras principales medidas se enfocan en elevar el nivel de conciencia entre los ciudadanos marroquíes sobre la necesidad de un cambio político radical. También construir instituciones capaces de proveer las funciones del Estado de manera democrática y promover el diálogo inclusivo entre todo el pueblo marroquí. Adicionalmente, buscamos movilizar al pueblo marroquí para defender sus derechos y aspiraciones, por ejemplo, a través de manifestaciones, huelgas, desobediencia civil. De esta manera, contribuir a la construcción de una alternativa democrática revolucionaria en Marruecos, mediante la conformación de un movimiento social y político fuerte y capaz de desafiar al régimen actual. Esto requiere la unidad de todos los sectores progresistas de la sociedad marroquí, incluyendo sindicatos, movimientos estudiantiles, activistas de derechos humanos y partidos políticos con enfoque republicano. Y no sé en este enfoque cuál sería el papel de la sociedad civil en esa construcción de una alternativa política para Marruecos. Entonces, indudablemente, la sociedad civil jugará un papel fundamental en la construcción de una alternativa democrática revolucionaria a través del trabajo como contrapeso decisivo, la movilización del pueblo, el llamado a la participación ciudadana. Su participación activa será esencial para garantizar que se escuche la voz del pueblo y se construya una sociedad más justa y equitativa. Pero lamentablemente el régimen actual ha anulado cualquier papel efectivo de la sociedad civil y ha reprimido a todas las organizaciones de la sociedad civil que adoptan cualquier principio contra el suyo. Quiero decir, el principio del régimen. ¿Y cuáles son realmente las motivaciones, las razones, el porqué ahora de la fundación de este movimiento marroquí progresista? El fundamento del establecimiento del movimiento progresista marroquí se basa en la convicción de que Marruecos merece una república democrática moderna. Nuestra visión es crear instituciones políticas sólidas que reflejan la voluntad del pueblo marroquí y definen sus derechos. Buscamos un futuro donde la justicia social y la igualdad sean los pilares de nuestra sociedad y acabar con la opresión y fomentar la participación ciudadana en el poder y la gestión de los asuntos públicos. Mas, en resumen, los motivos para el establecimiento del movimiento progresista marroquí son la necesidad de lograr un cambio político radical en Marruecos, el romper con los métodos opresivos, la creencia de que el pueblo marroquí es el dueño de la soberanía y puede decidir su destino, también el deseo de construir un mejor futuro para Marruecos y para nuestro pueblo. Y la segunda parte sería la visión y objetivos a los que aspira el movimiento. Serían establecer un Estado republicano democrático, defender los derechos del pueblo, lograr una justicia social y mejorar la economía. También promover la paz y la seguridad en la región y detener la guerra en el Sahara Occidental, que eso es un asunto medio jodido. Y no sé si para estos objetivos buscáis alianzas o prevéis colaboraciones con otras fuerzas políticas de la escena marroquí. Sí, estamos abiertos a las alianzas y cooperaciones con otras fuerzas políticas que compartan nuestros principios revolucionarios. Buscamos construir un frente unido que represente los intereses del pueblo marroquí y promueva una alternativa democrática y revolucionaria e inclusiva.
pero actualmente no esperamos la adhesión de otras partes, dada la falta de movimientos en la escena política marroquí que defiendan la tesis republicana, debido a la fuerte represión que sufre la escena política en Marruecos y la prohibición de libertades de expresión. Como saben, esta conversación podría ser castigada con la pena de muerte si se hubiera realizada dentro de la jurisdicción de las autoridades marroquíes. Por ejemplo, yo en Marruecos yo no puedo ni mencionar la palabra república, sino estaré condenado a muerte. Disculpe. Vemos, por tanto, como la represión dentro del régimen marroquí hace muy difícil que surjan alternativas dentro del propio territorio. Perdón. Digo que la represión del régimen marroquí nos estás contando que hace complicado que puedan surgir Sí, alternativas sí. realmente republicanas o revolucionarias dentro del propio territorio. Vemos que no es un sitio donde la pluralidad democrática esté a la orden del día. Sí, la represión, yo la paso perseguido. No sé si se has escuchado de lo que ha pasado en la Argentina. Yo creo que el compañero Sebastián, Chema ya saben, que me dejaban cartas escritas en la puerta de mi casa en la Argentina, a más o menos 9.000 kilómetros de Marruecos, y me amenazan de una forma indirecta. Como que sabemos en dónde vivís, entonces para de hacer lo que estás haciendo, pero estamos en la lucha, porque nosotros creemos en nuestras ideas, en nuestros ideales y estamos luchando. Es Eso esto. Teo, realmente. Y uno de los asuntos que en Europa más se cuestiona es la política migratoria. No sé, en este sentido, cuál sería la política de migración de una alternativa democrática y revolucionaria en Marruecos y si esto cuestionaría los pactos alcanzados con el Estado español o con la propia Unión Europea. Eh, Nosotros en el movimiento marroquí progresista llamamos a una política migratoria justa que respete los derechos humanos. Desfortunadamente, esta es una política que está ausente en las políticas de las autoridades marroquíes. Cabe señalar que el número de marroquíes registrados en España es acerca a los 800.000, pero desafortunadamente no conocemos el número de marroquíes que se encuentran en España sin registrarse, clandestinos, digamos. Entonces, se estima en cientos de miles también el número, pero nadie sabe hasta ahorita. Naturalmente, la comunidad marroquí contribuye a la economía española y a la economía de la Unión Europea, ya que el 85% de la diáspora marroquí en el extranjero se encuentra en el territorio de la Unión Europea. Ponemos en duda los acuerdos actuales firmados entre Marruecos y España y también la Unión Europea y llamamos a abordar las causas sub, ¿cómo se llama? Que se tratan de la migración, un Causas sinónimo, ocultas o y subyacentes, a sí. promover la cooperación internacional sobre la base de la solidaridad y el respeto mutuo. Creemos que los resultados de estas políticas conducen a violaciones de los derechos humanos. Creemos los resultados conducen a violaciones de los derechos humanos y a la agravación de las crisis humanitarias en la región del Mediterráneo. Llamamos a la Unión Europea y a España también a reconsiderar sus relaciones con Marruecos con respecto al archivo de la migración. Nos sorprende la forma en que España trata con Marruecos en este archivo y su sumisión al chantaje de las autoridades marroquíes y la ocultación de España de los crímenes de las autoridades marroquíes en el masacre de Melilla. Por ejemplo, las autoridades marroquíes impiden la entrada de una delegación europea a la ciudad de Nador. El Ministerio del Interior español oculta pruebas importantes tomadas por cámaras de vigilancia durante la investigación oficial. Entonces hay que mostrarlo. Hay que mostrar quién es el régimen marroquí realmente. Porque si no, el régimen marroquí seguirá, continuará chantajeando a España con drogas, con migrantes, con muchas cosas.
Esa es mi respuesta. Ujú. Veo que apostáis por una política clara en este sentido, lo cual os honra también. Es una postura que sabes complicada de defender. En este caso, no solo Marruecos, sino en ocasiones también del lado del Estado español. Son pocas las voces que se atreven a plantear lo que tú has planteado. Hablar de este asunto, pero bueno, te entiendo, compañero. Y otros de los acuerdos que el régimen de Marruecos ha establecido es su alianza total y absoluta con Washington, pero también con el ente sionista de Israel. No sé si consideras que se debe replantear las relaciones con los Estados Unidos e incluso diría que romper las relaciones con Israel a tenor de lo que está sucediendo actualmente en Palestina, el genocidio que el ente sionista está cometiendo contra la población palestina. Entonces, nosotros buscamos relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo. Esto no se ha logrado en la relación de Marruecos con Washington. Desde la firma del acuerdo de libre comercio entre Marruecos y los Estados Unidos, yo creo en el 2004, el rey de Marruecos ha entregado el país como regalo a los imperialistas. Y acá estamos hablando de Estados Unidos. Porque Marruecos fue el primer país en reconocer a los Estados Unidos, no le importa, eso no le importa para nada. Pero acá vamos a hablar de otro ejemplo rapidísimo, el ejemplo de Túnez con Japón. Túnez, que es un país vecino del norte de África, que no precisan de visto para ingresar a Japón, porque Túnez fue el primer país, yo creo, en reconocer al imperio de Japón. Entonces, acá hay una relación con respeto mutuo. Pero la relación de Marruecos con Estados Unidos, lamentablemente lo voy a tener que decir así, es el perrito. La segunda parte de la pregunta fue Sobre el las asunto relaciones con de Israel. relaciones con Israel. En el movimiento marroquí progresista creemos que Marruecos, que el régimen marroquí debe romper relaciones con el Estado sionista como muestra de su solidaridad con el pueblo palestino. El Estado sionista es un Estado ilegítimo que ocupó los territorios palestinos y comete crímenes de guerra contra el pueblo palestino. En solidaridad con Palestina, consideramos que es necesario adoptar una posición firme en defensa de los derechos del pueblo palestino. Y no sé si planeáis también, antes hablábamos de las relaciones a nivel del interior de Marruecos, no sé cómo planeáis las relaciones a nivel internacional, si planeáis expandir vuestras relaciones en ese sentido. Sí, tenemos la intención de ampliar nuestras actividades a nivel internacional y buscar la cooperación con movimientos y organizaciones que comparten nuestra visión. Creemos, perdón, creemos en la solidaridad y la cooperación internacional para abordar los problemas comunes, promover los valores democráticos y los derechos humanos. Creemos también que la lucha contra el colonialismo y el imperialismo es una forma de acercar a los pueblos. Sobre esta base, apoyamos y seguimos las actividades de los movimientos republicanos en el Reino de Jordania, llamado Organización para la Liberación de la República de Jordania, y el Reino de Bahrein, en donde existe la Alianza para la República. También consideramos que el movimiento marroquí progresista es parte de los grupos revolucionarios mundiales que se intersectan con las alas revolucionarias en las ideas y principios revolucionarios progresistas y liberadores. Y, también tenemos pensado colaborar más con los hermanos en Venezuela y Cuba y Colombia también. En este sentido vemos que también en América Latina existen unos contactos con Sí, esos sí. gobiernos Es un revolucionarios. terreno fértil para trabajar y por eso estamos hoy en día en Brasil. Estamos en la América del Sur y vamos expandiéndonos de a poquito porque hace un mes que fuimos fundados y aquí estamos, Una mirada. buscando también cualquier ventaja, ¿viste?
que somos nuevitos y Esa mirada hay que sur, existir un tiempito. Sí, esa mirada sur-sur totalmente clave para el proyecto revolucionario, sin duda alguna. sí, sí. Y un asunto, digamos, que también peliagudo a la hora de hablar siempre de Marruecos sería el Sáhara Occidental. No sé, nos has adelantado un poco al principio de tus respuestas, ¿cuál sería la estrategia para abordar la cuestión del Sáhara Occidental y buscar una solución realmente justa y sobre todo duradera? Entonces llamamos a una solución justa. Dentro del movimiento llamamos a una solución justa al problema del Sahara Occidental a través del diálogo integral y la participación de todas las partes interesadas. Buscamos una solución que respete los derechos del pueblo saharaui, su derecho a la autodeterminación, a la paz, a la estabilidad, y eso creará también una estabilidad en la región. En el movimiento marroquí progresista estamos dispuestos a dar una promesa popular al Consejo Nacional Saharaui de poner fin a la ocupación militar del Sahara Occidental cuando se derroque el sistema monárquico marroquí y entregar las zonas ocupadas del Sahara Occidental a la República Árabe Saharaui Democrática, porque en el Frente Polisario yo tengo muchos amigos, hermanos, todo. Milité junto a ellos en la Guiana Francesa. Así que la relación entre nosotros está joya. Realmente te felicito por esta postura porque sabes que no es muy común En comprender así, Marruecos sí, no sí, solo Marruecos. pero somos revolucionarios, Daniel, y los hermanos del Sahara también, así que nos entendemos perfectamente. Quiero decir, no solo Marruecos, Sí, sino también en las izquierdas europeas lo del derecho a autodeterminación es complicado de entender y más y sí, de es poner difícil encima de la mencionar mesa. eso. Y te preguntaría para terminar esta entrevista por una figura que a mí siempre me ha parecido maravillosa, un referente realmente en la lucha revolucionaria, que es el de Mehdi Ben Barka, un referente en el movimiento de liberación nacional y que ha tenido una influencia realmente grande en África y en el mundo árabe. No sé si bebéis también de su figura, si también forma parte de vuestras referencias a la hora de estructurar esta alternativa revolucionaria. Sí, la influencia de Mehdi Ben Barka en el movimiento de liberación nacional de Marruecos fue muy grande. Fue un líder con una personalidad carismática que inspiró a muchos jóvenes a luchar por la independencia de su país. Su mensaje de unidad y justicia fue atractivo para personas de todos los orígenes. Sin embargo, y lamentablemente, el rey de Marruecos, Hassan II, organizó su secuestro con la ayuda de las potencias imperiales, y aquí me refiero a Francia y a Israel. Y desafortunadamente Mehdi Ben Barka no tuvo, digamos, discípulos que continuaran su trayectoria de lucha. Y Hassan II, el ex rey de Marruecos, logró cortar el camino de lucha de Mehdi Ben Barka. Pero él continúa en nuestros corazones. Antes de terminar, quería dar como una conclusión de esta entrevista. Primero quiero enfatizar que el movimiento marroquí progresista es un movimiento revolucionario que busca lograr un cambio radical en Marruecos. Creemos que Marruecos merece una república democrática justa y que el pueblo marroquí es el soberano, el decisor. Nos enfrentamos a grandes desafíos, pero estamos decididos a seguir adelante en nuestra lucha. Invitamos a todos los ciudadanos marroquíes a unirse a nosotros en la construcción de un futuro mejor para nuestro país, Marruecos. Muchísimas gracias, Daniel, por invitarme Un y es placer. esto. Un placer de verdad, ha sido un placer poder escuchar muchas de tus explicaciones, unas posturas muy valientes y desde luego que para mí también es un honor poder haber charlado contigo y espero que esa alternativa revolucionaria fructifique, tal y como hablabas de Ben Barka, nosotros le llamamos semente de vencer, semilla de vencer y creo que con vosotros esa semilla vuelve a brotar. Si tú decías que no tenía herederos, vemos que sí que los tiene también y que esa lucha espero que llegue a buen término.
un placer de verdad y sabes que esta es tu casa. Espero que en el futuro podremos volver a charlar. Si me das Sí, claro. 5 segundos, quería Ujú. mostrar solo el artículo 2. No se ve bien, pero se trata de cambiar el régimen monárquico marroquí por una república. Y yo me aprovecho de tu espacio, me disculpe Ujú. Daniel, para mostrarlo a la inteligencia de Marruecos que me persiguen, que me han hecho de todo para decirle que yo sigo aquí y sigo más fuerte. Es eso, el artículo 2 se trata de cambiar el régimen monárquico por un régimen republicano. Así que saludos, muchísimas gracias. Chao, chao, hasta luego. Hasta la victoria siempre.